Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro último programa de este año de ¿Y qué tal una maestría? ¿Y qué tal un doctorado? Ha sido un camino espectacular llegar hasta nuestro episodio número 20. Cuando empezábamos acá, no pensábamos que lo fuéramos a lograr, y eso que nos llamamos Si Puedo, ¿no? En esta iniciativa, a veces de pronto también los que siempre decimos sí, sí es posible, también tenemos nervios y mariposas en el estómago y decimos, uy, vamos a lograrlo, ¿será que la gente sí va a creer en nosotros? Pero estamos aquí y hoy con un programa maravilloso, como siempre, que les traemos para que rompamos esos paradigmas con los que de pronto hemos convivido en nuestras familias, en nuestras regiones, en el colegio, en la universidad, donde pensamos, no, que va a ser posible que yo logre estudiar esa maestría, ese doctorado, ni siquiera es eso, o sea, ¿qué es eso? Es posible estudiar en Bogotá, en el exterior, en Europa, en Estados Unidos. Y hemos descubierto durante todos estos episodios que es posible y que no hay un solo camino para lograrlo, que depende mucho de nosotros mismos y nosotras mismas, de la persistencia, de la disciplina, del interés y de saber que sí, vamos a encontrar problemáticas, retos, dificultades, van a estar ahí con toda seguridad. Pero también lo importante es que sepamos cómo superarlos. Y hoy vamos a contar con la compañía de una persona maravillosa que ha logrado venir de la región y cumplido muchos sueños y lo sigue cumpliendo. Gracias a la educación, hoy nos va a acompañar Rosa Chamorro, quien nos va a hablar sobre la maestría de estudios afrocolombianos que estudió en la Universidad Javeriana en Bogotá, pero más que eso es que intermedio hasta llegar a esa historia hay especializaciones, estudios en Brasil, estudios en Colombia, muchas cosas de las que vamos a aprender el día de hoy sobre ese camino que ella ha recorrido para llegar hasta este punto y ser hoy profesora de la Universidad de Magdalena. Ella es alguien que me llama mucho la atención porque empezó en el mundo de la filosofía, en el estudio a distancia y luego está aquí hoy en día enseñando. Queremos saber cómo es el camino de esta poeta, poeta afrocolombiana, además que nos enorgullece decirlo con todo el corazón, y que es investigadora, ensayista, mejor dicho, hace de todo y lo hace muy bien y ha logrado graduarse con muchos méritos de los programas que ha cursado y me imagino que de pronto este no será el último. Bienvenida, Rosa. Hola Carolina, mil gracias por invitarme a este programa Si Puedo Colombia y también agradecerle a Conciencia, ¿cierto? A devolver conciencia a todo el equipo, devolver conciencia que nos apoya para estar aquí, sí, claro que sí. Y a todo el equipo y a todos los que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Rosa y los saludo desde Santa Marta, desde la bahía más hermosa de América. Sí, sí es, sí es. Así es. Bueno, yo nací realmente en Corozal, Sucre. Corozal es un territorio donde las corrientes de agua trazan su camino por debajo de la tierra. Entonces es una tierra muy bonita, muy verde. Yo cursé un bachillerato también en un colegio que se llama Gimnasio Altair de la Sabana, becada, porque mi mamá es modista y mi papá es profesor. Entonces logré, por medio de la educación, del juicio, de la dedicación, tener una beca en el Gimnasio Altair de la Sabana, donde me gradué. Y sí, bueno, yo realmente escogí filosofía porque era una carrera que se acercaba a la poesía. Cuando era pequeña, yo componía canciones y con su música y siempre me decantaba como por las artes porque mi abuelo era tamborero y vivía en San Onofre. Y mi abuelo tamborero, pues lo escuché cantar, tocar, entonces siempre estuvo como la influencia de la música. Y entonces escribía desde pequeña y componía canciones. Entonces siempre quise que la carrera que estudiara estuviera como muy cercana a la poesía. Y estudié filosofía por eso. Fue como que... Bueno, te voy a devolver un poquito porque eso está muy lindo, eso está precioso lo que nos cuentas de dónde empezó un poquito esa pues, semilla de la educación y también de la filosofía, la poesía. Y quiero que nos devuelvas un poquito, antes de continuar a cuando escogiste la carrera de filosofía, me gustaría conocer un poquito más. Bueno, tú componías canciones, estabas en el colegio, pero
¿Cómo tenías instrumentos? ¿De dónde te llegaba la inspiración para realmente escribir algo? ¿Te inspiraba la región? ¿Te inspiraban tus amigos, tu familia? ¿Cómo era ese proceso tuyo interno de, bueno, es que me encanta, tengo como una necesidad de sentarme a escribir? Porque en mi casa, bueno, como mi papá es maestro, tenía una biblioteca grande, pero la música siempre estuvo cercana por mi abuelo, el papá de mi papá. Entonces tocaban los tambores y Sucre es una región donde está la cumbia, los tambores, la gaita negra. Es que mi abuelo es de esa región donde están los grandes gaiteros negros de Colombia, que como el maestro Sayas, que también el Paito es de San Onofre, y mi abuelo era tamborero, pero también era santero. Entonces, digamos que mi abuelo combinaba la música con la santería. Entonces yo llegué, digamos, quizás esa vena artística viene de mi abuelo. Y mi papá es filósofo, es maestro de filosofía. Entonces, siempre estuvieron los libros de filosofía y la música. Y la música también como una forma como de creación, de vivir la vida, ¿no? La gaita, por ejemplo, que tocan en San Onofre, de la región donde es mi abuelo, es una gaita negra, que es la gaita alegre. Toman las personas que llegaron de África, porque esa tierra es de cimarrones, tomaron la gaita y la tocaron como un ritmos alegres, porque la gaita tocada por las personas indígenas es una gaita triste, melancólica. Entonces, esta es la gaita negra. Entonces, mi abuelo era tamborero en esa región y santero, fumaba tabaco y vestía de blanco. Realmente el único día que lo vieron vestido de rojo fue cuando gaita. Entonces, digamos que de ahí viene mi vena artística y empecé a escribir muy pequeña canciones, porque la música la tenía en la cabeza. Entonces, de pronto me llegaba la musicalidad de una canción, entonces yo la componía y también bailaba mucho. Es una región de cumbia, de porro, de mapalé. Entonces, digamos que estuve alimentada por eso, por esas vertientes. Y mi abuelo, que tuvo una gran influencia en mí, por supuesto. Y mi papá, que también. Entonces, filosofía fue lo único que encontré que tenía acercamientos con la poesía. Realmente mi tesis de grado en filosofía, como filósofo en la UNAT, era sobre las tensiones entre lenguaje y poesía en Martin Heidegger y María Zambrano, que me dieron como una luz para entender que la filosofía y la poesía se juntan buscando el origen de la humanidad, el origen de la historia de cada uno de nosotros, el origen de, digamos, de las poblaciones, el origen bueno, nuestro origen. Y el lenguaje es un vehículo y es la casa del ser para Heidegger. Entonces, y mi tesis es sobre eso. Y con esa tesis logré un premio en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre ensayo filosófico. Wow, pero entonces, qué interesante porque yo mirando tu hoja de vida vi que tus estudios de pregrado en filosofía no fueron en persona, fueron en una universidad a distancia. Sí. Me llama esto mucho la atención porque, bueno, primero que todo, ya hoy en día estamos tan acostumbrados al estudio a distancia, al estudio online y al estudio. Yo soy profesora de cátedra y la mayoría de clases que dicto son online. Mis estudiantes son personas que están en diversas partes del país, del mundo, y interactuamos sin ningún problema. Pero en ese momento que tú estás en la región y llamas la universidad a distancia y vas a estudiar algo como filosofía que uno se imagina, uy, eso va a requerir mucho debate. ¿Cómo llegaste a encontrar esta universidad como un programa que se acomodaba a tus necesidades, ya sean de interés intelectual, académico, económico, tus posibilidades para poder estudiar esta carrera? Entonces, cuéntanos un poquito esa parte porque puede ser muy ilustrativa para quienes de pronto también están igual en las regiones pensando, bueno, yo quiero estudiar, pero no me puedo ir a vivir a Bogotá, no puedo ir a vivir a Medellín. ¿Cómo funcionó cómo fue ese proceso para ti? Para mí, a mí me gusta mucho la educación online realmente, porque me permite
el manejo de mi tiempo. Entonces, como soy poeta, a mí me invitan mucho a eventos fuera del país, en este país, y me tengo que estar moviendo constantemente. Entonces la educación online me cae a mis necesidades y me cae al pelo. Entonces, digamos, y además se aprende muchísimo. Y uno aprende a organizar su tiempo, además eso es a trabajar colaborativamente, porque la UNAD tiene mucho énfasis en el trabajo colaborativo, conoce uno personas que no están en la misma región de uno, sino que viven en otros lugares y con el que mantiene uno comunicación. Ya después incluso de la carrera, tengo amigos que hice en mi carrera también. Y realmente es muy enriquecedor. A mí me encanta la educación online. Y sí. ¿Y cómo fue este sistema educativo? ¿Fue un tema en el que fue puramente utilizando plataformas online o cuántos años duró? ¿Cómo fue digamos, ese estudio de pregrado para ti? Bueno, sí, duró 4 años y medio con la tesis. Okay. Y, por ejemplo, pude irme a Puebla, a estudiar a Puebla, en un intercambio de la universidad. Entonces la universidad, aunque es online, mantiene, digamos, intercambios con otras universidades que tienen educación online y no tienen educación online. Entonces yo, por ejemplo, estuve en México, porque un especialista en Heidegger trabaja en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, entonces estuve ahí, digamos, uno también mantiene unos enlaces con otras universidades. La universidad, la UNAD, es una muy buena universidad. También te da muchas oportunidades en otras cosas. Por ejemplo, mi segundo libro, que se llama La Sierra Negra, lo publicó la universidad. También ha hecho un gran despliegue de ese libro, que es, digamos, a nivel nacional, internacional. Estaba en la Feria del Libro de Guadalajara. Digamos que la universidad me ha empujado mucho en la poesía. Entonces yo también le agradezco mucho eso a la universidad, porque la UNAD tiene muchas herramientas que a veces los estudiantes no conocen, pero si uno logra verlas, se da cuenta que hay grandes oportunidades en las que uno podría trabajar y desempeñarse no solamente en la carrera que uno estudia, sino, digamos, en lo que uno hace en las artes, en el deporte, etc. Y la universidad, la UNAD, siempre apoya a los estudiantes. También hice investigación, pertenecía a un semillero de investigación con la universidad. Nos reuníamos a veces de forma presencial, pero también virtual, dependiendo, digamos, las agendas. O sea, tenía esa versatilidad. Wow, Rosa, pues ya me has roto un montón de paradigmas en esta conversación tan corta que hemos llevado, porque yo siempre pensaba cuando estaba en el colegio y en la universidad que para uno de pronto tener algún intercambio, digamos, con otros países o cosas así, primero tenía que tener mucho dinero, tenía que ir a una universidad en persona, tenía que esperar de pronto al momento del posgrado. Y tú me has contado aquí, no, tú puedes hacerlo incluso estando desde donde tú vives, no teniendo que movilizarte a otra ciudad, puedes hacerlo desde el pregrado y puedes hacerlo para temas tanto, digamos, académicos como investigativos. Tú has ido a presentar tu poesía, tus trabajos en otros países, incluso me estás hablando de libros que has publicado, hablaremos del tema un poquito más adelante, pero me queda la inquietud, ¿qué tan difícil es entonces entrar a un programa como estos? Porque la Universidad Nacional tiene esa fama de ser muy exigente para la entrada. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti entrar y cómo viste que fue para tus compañeros de ese programa acceder a este tipo de beneficio? Porque realmente es una plataforma que te permite crecer, te ha llevado hasta donde estás hoy en día, pero ¿qué tan difícil fue ese acceso? No, realmente no fue difícil. Creo que fue muy fácil entrar. Y además, los profesores son muy asequibles. Hay un diálogo, digamos, dentro del filosófico. Hay eventos filosóficos que hace constantemente la universidad. Me invitan. Digamos que nunca ha habido un divorcio con la UNAD. Nunca.
Siempre he estado interactuando con ellos de diversas formas, ya sean eventos, con la publicación del libro, en temas investigativos, cuando me invitan constantemente a, digamos, a dar charlas o a conferencias sobre los temas en los que ya estoy, digamos, más especializada. Entonces, eso es lo bonito, porque es como una familia de la que siempre, aunque estés en otro lugar, en otra universidad, aunque estés haciendo otros trabajos, siempre está ahí como pendiente qué hacen sus egresados. Entonces, no fue fácil entrar y creo que la permanencia es para siempre, es como al matrimonio. Nos casamos para toda la vida. O sea, exacto. Mara, no, de verdad que te agradezco mucho esas palabras porque yo misma llegué aquí con una percepción de que era dificilísimo entrar. Y como yo, por ejemplo, fui al pregrado de Economía en la Universidad de los Andes, con créditos, con becas. Bueno, ustedes que han seguido mi historia saben que bueno, no fue fácil ni llegar ni estar ahí. Y yo me imagino a veces juzgando a los demás personas en otros programas con base en lo que yo viví, que es lo natural que hacemos como seres humanos. Pero justamente este programa que tenemos acá y los demás que hacemos en Sí Puedo y en Devolver Conciencia se enfocan en romper esos paradigmas y aprender sobre historias nuevas. Rosa, estando allí, completaste todas tus materias, me contaste pues que ya estabas interactuando con universidades en México, hiciste un intercambio, etcétera, pero me imagino que llegado a los 4 años y medio de completar tus estudios, sigo a empezar a buscarte la idea de hacer algo más en términos educativos, sobre todo alguien que veo que es tan inquieta intelectualmente. ¿Qué empezaste a visualizar desde tu carrera como posibilidades de estudio de posgrado estando allí? Pues digamos que, bueno, con respecto a la maestría, ya llegando a la maestría, aunque hice otras 2 especializaciones, llegando a la maestría, No, digamos, me gustaría incluso saber eso de la especialización antes de la maestría, cómo fue digamos, esos pasos que seguiste de posgrados. Bueno, intenté siempre becas, porque digamos, no tenía muchos recursos económicos para costearme. Entonces encontré una beca que se llama María Teresa Lula da Silva, en honor a la esposa de Lula. Ella murió, creo que de cáncer hace mucho tiempo, fue la primera esposa que tuvo. Entonces yo dije, bueno, voy a postularme. Y me postulé. ¿Y dónde encontraste esa beca? ¿Buscando online? ¿Te sentaste? Pues yo sabía que había. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Internet. Entonces yo dije, no, yo voy a postularme y bueno, pasé. También fue online. Y la otra especialización, como ya había ganado esta beca, me fue mucho más fácil entrar y también fue online. Y digamos que me gustó muchísimo porque además hay una red muy grande con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en todos los países. Y en México, por ejemplo, tener una especialización de la Flaxo da un peso importante para los estudios en las ciencias sociales. Entonces, sí, y todo el tiempo estuve interactuando con personas que hablaban portugués. Bueno, y ahí se puede entender muy bien entonces. Me imagino que fue algo interesante porque, bueno, es interesante, digamos, nosotros siempre llegamos a hablar de tu maestría, que vamos a hablar el día de hoy, pero no vemos el programa como algo aislado que apareció ahí de la nada, sino que hay unos procesos previos. En el caso tuyo fueron 2 especializaciones con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Brasil. Y por eso me parece muy interesante contarle también a la audiencia, bueno, llegaste a encontraste esto por internet, aplicaste, te lanzaste al agua, pero ¿cómo es eso? Cuéntanos un poco más para los que imagínate como yo, totalmente ignorantes en este tema, de ganarse una beca para hacer una especialización online. ¿Qué es una especialización en este tema? ¿Cuánto dura? ¿Por qué hiciste 2 especializaciones y no solo una? En fin, cuéntanos un poquito más en detalle esa experiencia que yo creo que puede ser muy valiosa para otros y otras que puedan entusiasmarse en los programas. Bueno, yo iba para la tercera, fue que no me dio tiempo. Sí, si te dan permiso, bueno, maravilloso. Pero, ¿cómo es todo eso? Lo que pasa es que, bueno, esa fue en género, era un tema que poco conocía, sobre todo yo vivía en una región
donde ha habido mucho machismo, que es la región de Sucre. Digamos que el principal, digamos, forma de vida de allá es la ganadería. Entonces, siempre, digamos, esa región ha sido un poco marcada por el tema del machismo. Incluso había un colegio, yo no estoy en ese colegio, pero en un colegio de señoritas en esa región. Y la historia de ese colegio estaba vinculado que eran niñas de clase alta que las monjas educaban para luego casarse y quedarse en la casa. O sea, digamos dentro de, hay ese tipo de historias que conectan siempre. Yo como siempre he sido rebelde, siempre he sido muy rebelde. Yo decía, bueno, ¿esto cómo es del género? Quiero saber cómo es el tema de la reivindicación de la mujer. Y esa beca fue como apareció y fue como, no la iba a desaprovechar porque realmente quería aprender sobre eso. Y lo bonito es que te conecta con otras organizaciones que están, organizaciones, digamos, sociales de mujeres que están trabajando contra la discriminación y uno comienza a entender que todo lo que hemos ganado nosotras las mujeres ha sido un proceso de lucha constante, incluso para que nos reconocieran como derechos, nuestros derechos fueran considerados como derechos humanos, que pareciera como fácil, pero no. Entonces, es que hoy en día suena obvio que tenemos derechos humanos. Pero si no, no era obvio antes. Y no es obvio todavía para muchas mujeres. Sí, usted tiene razón. No es obvio para muchas mujeres, sobre todo en distintas zonas del mundo. Entonces, digamos, entender que todas las conquistas que hemos realizado ha sido por la organización, por la solidaridad, por llegar a acuerdos en luchas, me di cuenta, no, pues esto no ha sido tan fácil, entonces yo quiero también aportar mi granito de arena. Y luego también está el tema de los feminismos negros, entonces pude interactuar también con feministas negras que tienen organizaciones, que tienen otras luchas, porque son mujeres diversas de distintas regiones, entonces las luchas a veces también son muy distintas. Entonces, aprender digamos, a dialogar con la diversidad y a ponernos de acuerdo en ideas, creo que más allá de la especialización, de todos los módulos que ofrecía, el diálogo con estas mujeres que pertenecían a organizaciones con esta gran diversidad y llegar a acuerdos, creo que fue lo más valioso de la especialización, pienso yo. Maravilloso. Antes de continuar, que nos cuentes un poco sobre tu siguiente especialización, me gustaría saber un poquito cuánto duró y el tema del idioma, porque pues uno se imagina que la especialización es en portugués. ¿Sabías portugués? Bueno, ¿te tocó en portugués todo o era en español? ¿Nos cuentas español, un poquito sobre ese? Creo que duraron un año, cada una duró un año, y eran por módulos, uno le daban un módulo con unas profesoras, y lo chévere de estas profesoras es que todas eran activistas. Entonces, por ejemplo, tenía una profesora que daba clases sobre derechos y cómo había ella, digamos, con su organización incursionado en hacer modificaciones por los feminicidios que vivían en México. Entonces, porque es un país que está en rojo en el tema del feminicidio y cómo ella con sus luchas había podido, digamos, establecer o en la Constitución, digamos, herramientas para las mujeres. Entonces, digamos que eran mujeres que además de académicas y de desempeñar cargos en distintos países, eran activistas. Entonces esas fueron mis maestras. Estaban también, bueno, no, sí, es que no recuerdo bien los nombres. Estuvo una que estuvo peleando durante mucho tiempo los derechos de la mujer. Estuvo la antropóloga Rita Segato, que tiene un estudio en el tema de los feminicidios. Entonces fueron muy buenas profesoras de una calidad académica, pero también activistas. Después de eso, uno hacía un aporte, digamos, para graduarte tienes que hacer un trabajo de tesis. También tienes que estar todo el tiempo interactuando. Yo interactuaba en español, pero el portugués se entiende muy bien. O sea,
es un idioma muy, muy cercano al español, entonces se entendía muy bien. Había clases en español y en portugués, pero también podría uno usar los módulos y tener los dos idiomas, las traducciones. Buenísimo, Entonces, buenísimo, porque algo que mucha gente no sabe, perdón, yo te interrumpo acá de las poquitas cosas que yo sé sobre Brasil, hay mucho bilingüismo en Brasil, con español y portugués, que nosotros, avergoncémonos un poco en Colombia, no lo tenemos tanto. Ellos sí, por estar rodeados de países de habla hispana, en muchos de los colegios, es muy fácil encontrar personas que hablen los dos idiomas, entonces uno tiene mucho acceso como a la conversación, me parece a mí. sí, es un poco vergonzoso cuando uno va a un evento académico. Es que yo estuve en un evento en Brasil ya en otra circunstancia y ellos hablan el español. Entonces uno pues se decía escaso algunas palabras en portugués, pero ellos sí hablaban el español y cuando el público era solamente de habla hispana, daban sus conferencias en español muy fácilmente. Interesantísimo eso, porque el mes anterior que estuvimos hablando sobre un doctorado justamente de biotecnología en Brasil, también compartimos con una doctora que estudió allá y se quedó viviendo 20 años y hoy habla portugués maravilloso y perfecto. Pero también me llama la atención la experiencia que tú has tenido con Brasil, un lugar tan lleno de oportunidades educativas, universidades de altísimo nivel, que yo invito mucho también a la audiencia que explore Brasil como un país de potencialidad para intercambios educativos. Creo que hay muchas oportunidades allí. Y de pronto el idioma no tiene que ser una barrera, lo vemos aquí con Rosa, o sea, es posible hacerlo y encontrar oportunidades, ni siquiera yendo a Brasil. Ahora, volvamos a este tema, estamos haciendo esta especialización que suena fascinante sobre todo el tema de políticas públicas, justicia de género, pero otra especialización que te llamó la atención y continuaste estudiando, ¿cómo llegaste a esta nueva? Porque mucha gente, es cierto, no sé, Rosa, si es tu caso, me ha pasado a mí que llevo 3 maestrías, me dicen, ay, pero usted para qué va a hacer otra maestría, pero haga otra cosa, ¿eso para qué? Cierto, como la frase tradicional de Colombia, que queremos romper aquí, que aquí aquí no la recibimos, aquí usted quiere estudiar, siga estudiando, la educación es maravillosa. ¿Cómo fue eso de que, bueno, tú vas a hacer otra especialización y por qué el tema que escogiste? Porque digamos que la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales todo el tiempo te está enviando información, está en contacto contigo. Y también hay grupos de investigación a los que uno puede pertenecer, también hay muchos eventos académicos. Entonces, me llamó mucho la atención la siguiente especialización por el tema de la igualdad en América Latina. Y había una profesora que yo quería escuchar porque ya la había visto, y era Dilma Rousseff, y era, pues, que fue presidenta de COSIL. Entonces yo dije, ¿Ella era profesora en esa especialización? claro, No te puedo creer, increíble. ese tipo de profesora, yo dije, no, yo quiero escucharla, qué plantea esta mujer, además por lo que fue. Entonces yo decía, no, yo quiero. Y me apunté, y como ya había hecho una especialización, ya había tenido buenos resultados, esta también fue becada. Entonces, también terminó con un trabajo de tesis y hay muchas discusiones. Lo bonito de este tipo de interacción es que hay muchas discusiones y hay un diálogo enriquecedor que puede ser distinto, que uno podría opinar distinto en determinadas cosas, pero que es muy respetuoso y se trata como de dialogar y conversar también desde distintas visiones. Entonces, realmente aprendí mucho también. Estoy muy agradecida. Bueno, me gusta que tengo tantas preguntas que hacerte y no hemos llegado ni a la maestría, porque también es valioso, como aquí hablamos de posgrados, esto es un tema muy valioso, lo que nos estás contando, y es que no hemos tenido la oportunidad previamente de tener a alguien con especializaciones en otro país y de manera virtual. Nos traes un tema que es maravilloso y creo que pues por eso me estoy deteniendo un poco más acá. Tengo 2 preguntas para hacerte. La primera de esas preguntas es, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras en una especialización que se enfoca en la igualdad y el otro que se enfoca en la justicia de género? Casi que para mí, y por eso te lo pregunto y disculpa esta ignorancia, me parecen como iguales, son muy parecidas. ¿Nos podrías
contar un poquito en qué se diferencian? ¿Por qué valdría la pena hacer 2 especializaciones en temas, digamos, en estas 2 temáticas que tú escogiste? Pues la primera está enfocada en el tema del género, ¿no? Y sobre todo el de la mujer. Y cómo podríamos desarrollar políticas públicas en pro, digamos, de nosotras, las mujeres, en nuestros países, en nuestras regiones, da muchas herramientas. La otra ve también, tiene una perspectiva económica y ve cómo son las desigualdades en nuestros distintos países en América Latina, cuáles son las formas que podríamos abordar este tipo de desigualdades que también afectan a las mujeres, pero digamos que no se enfoca solo en las mujeres. Entonces también toma los pueblos étnicos, también estudiantes en zonas urbanas, o sea, digamos, un poco más amplio el panorama. Y el tema de género sí es más centrado. Y los profesores fueron distintos profesores con distintas posiciones, ¿no? Y distintas formas de ver también la problemática. Solo que le daban a uno herramientas, porque al final son políticas públicas. No es una especialización que debe quedar solamente como guardada como un título, sino que da herramientas que si en algún momento uno puede desarrollar políticas públicas, como desarrollar estas políticas públicas en favor de la población, está en población en general, que están en posiciones de desigualdad, donde entran las mujeres, pero también nosotros las mujeres tenemos unos temas que resolver en América Latina, que es el tema de los feminicidios, que es una agenda que está ahí, siempre ahí, realmente, porque hay unas altas tasas de feminicidios en nuestro país, y no solo en nuestro país, en América Latina, también el tema de los salarios, el tema de no solo de los salarios, sino el acceso al trabajo. Entonces tenemos unas particularidades, pero esto mira la población en general y las desigualdades en América Latina y cómo abordar estas desigualdades y cómo serían, digamos, las formas de solucionarlas. A partir de experiencias de otras personas que han liderado procesos políticos en América Latina. En ese momento fue así. Wow, interesantísimo, Rosa. Mi segunda pregunta a este respecto es un poco más pragmática y es, bueno, tú te ganaste esas becas, estudiaste estas 2 especializaciones. ¿En algún momento dado viajaste a Brasil? ¿Tuviste algún intercambio, digamos, ya físico? ¿Fuiste hasta allá o todo fue estrictamente virtual, primero? Y segundo, ¿qué hacías mientras te hacías la especialización también para sostenerte económicamente? Porque pues me imagino que de pronto esto era, no sé, algo anexo a tu profesión, a tu actividad económica. Bueno, yo no tenía trabajo, siempre he tenido trabajo, pero no remunerado. Pues porque yo soy poeta, entonces por lo general los poetas y los escritores no ganamos mucho. Lo que nos corresponde digamos, de lo que queda es muy bajito y eso es... Sí, no es como para ir a vivir lujosamente de ese tema, por supuesto. Sí, no se puede, pero digamos que tuve el apoyo familiar, pero en el tema de si viajé, sí fui a un congreso que hizo que estuvo involucrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que fue en Argentina. Fue un congreso grandísimo, creo que ha sido el primero al que yo he ido que ha sido tan grande. Yo estuve con una ponencia en el tema de la participación política de las mujeres en los partidos políticos en Colombia. Entonces, digamos que sí pude viajar, pero digamos a Argentina. A Brasil viajé después, pero ya haciendo un certificado con el Afro-Latinoamericano, el Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, que hice un certificado ahí, y ya es con la maestría. Entonces, maravilloso, Dino. Espérame, entonces paremos ahí. Mira que es que aquí no se para de estudiar, qué mujer, Dios. A ver, entonces, bueno, no hemos llegado a la maestría y aquí apareció otro estudio intermedio. Bueno, cuéntanos de ese certificado. Entonces terminaste tus especializaciones. Aquí yo no sé, la luz, mírenme esta oscuridad. Vamos a la ventana, a ver si me ven. La luz va y viene y me quedo en la oscuridad.
Entonces, tenemos estas dos especializaciones maravillosas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, gracias a esta beca que nos contaste hace un rato, de Marisa Leticia Lula da Silva, maravilloso, para que la conocimos hoy, sabemos que existe esta beca, que existen estas posibilidades de estudiar. ¿Qué es eso de hacer un certificado? ¿Por qué lo hiciste y cómo llegaste a ese certificado adicional con Harvard? No, eso sí fue con la Universidad Javeriana. Nunca pensé que iba a hacer un certificado con Harvard. Realmente estaba con barreras mentales, digamos, de esas que tenemos que romper. Que romper, porque claro, uno siempre ve eso inalcanzable, estar ahí, haciendo un certificado con Harvard, y realmente no fue inalcanzable. Cuando entré a la maestría, una de las cosas que me abrió la Javeriana fue un camino muy amplio de relaciones, de amistad y también de estudio. Entonces, uno, con la maestría, en ese entonces nosotros teníamos la oportunidad de estudiar ese certificado en estudios afro-latinoamericanos con la Universidad de Harvard, que en ese momento la coordinadora es la ministra de Ciencias, la doctora Ángela Yesenia. Entonces, teníamos esa oportunidad. Y pues obviamente todos acogimos esa oportunidad. Todos dijimos sí. Entonces nos pusimos a estudiar este certificado, que esto es impresionante lo que se puede aprender en ese certificado. Y los profesores también son de muy alto nivel académico y son profesores también de la Universidad de Harvard en estudios afro-latinoamericanos, como la doctora María Iglesias, que trabaja el tema histórico de la trata, y que eso tan horrible en la historia de la humanidad, pero digamos que aprendimos más cosas de los estudios afro-latinoamericanos, porque estamos estudiando estudios afrocolombianos, pero afro-latinoamericano te abre un poco más el enfoque a América Latina. Y no te escucho. Perdóname, yo aquí que olvidé quitar el mudo. Entonces, esto fue parte de tu maestría en la Javeriana. Volvamos un poquito. Entonces, terminamos la especialización. Sí. ¿En qué momento llegó a ti la maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad Javeriana? ¿Fue una maestría en persona que tuviste que ir o también fue virtual? ¿Cómo fue este proceso para que nos cuentes un poco? Todo esto además creo que lo estabas haciendo estando desde tu casa. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues porque yo quería, pues digamos, bueno, es que todo ha estado conectado en mi vida, mi familia, mi abuelo, mis bisabuelos, entonces, Heide, que no cree que es tan lejano, a esto María Zambrano. Entonces, yo siempre me interrogaba sobre mi identidad, sobre mis orígenes, que es a lo que fue mi tesis de pregrado. Y encontré que la poesía era un camino, pero una vez estuve en un evento muy bonito que me invitaron de poesía y me tocó leer, afortunadamente, y pues un honor para mí, en la plaza de Getsemaní. Y en esa plaza de Getsemaní leí unos poemas y una académica colombiana de la lengua me dijo, se acercó a mí. La plaza de Getsemaní estamos hablando en Cartagena. Sí, en Cartagena. Solo para quienes no conocen. Y entonces se acercó a mí y me dijo, ay, me gustaron, quiero que me envíes tus poemas. Entonces descubrió que, digamos, que mis poemas tienen unas tonalidades del toque del tambor, y que el esposo, que es profesor en una universidad, creo que en Nigeria, tiene, digamos, un trabajo sobre eso, y ella tiene una editorial, entonces donde conocí a Mari Grueso Romero, que es una de las grandes poetas afrocolombianas nuestras del Pacífico, María Teresa Ramírez. Bueno, ella publicaba este conjunto de poetas y me invitó a publicar con ella porque mis poemas tenían esa toque. Yo no era consciente. Entonces siempre estuve conectada, digamos, con ese origen. Entonces, Heider y María Zambrano me dieron que la poesía me acercaba al origen. Entonces yo dije, yo quiero saber quién soy, qué lugar ocupo en el mundo y quiero saber cómo es esto. Y la maestría en estudios afrocolombianos se me abrió como, wow, o sea, como una luz que podría iluminar, digamos, realmente qué lugar estaba yo ocupando en el mundo. Y apareció,
Y lo bonito también y lo bueno es que la Javeriana tiene varias modalidades de becas y también créditos becas. Ok. Y yo opté por la beca, por ser afrocolombiana, tenía un porcentaje de beca, una beca parcial, y la otra parte la pagué en diferido. Realmente hasta diciembre, hasta ahora, pagué mi maestría, pero me había graduado. Entonces, digamos que la Javeriana le ofrece a uno esa opción para los niveles de posgrados, que no, yo no conocía, sino simplemente como me interesó esta maestría, porque quería ver qué lugar ocupaba en el mundo. Entonces, comencé a buscar cómo podría pagarla. Entonces, una forma es este crédito beca, tenía una beca parcial más el crédito que me ofrecía la universidad, que no tiene intereses altos, muy bajitos realmente. Entonces, la terminé de pagar ahora y ya me había graduado. Maravilloso, maravilloso. Esto también, bueno, me lleva a un tema que yo pues hablo mucho en algunas conferencias que hacemos a nivel nacional con el SENA, estudiantes del SENA, estudiantes de colegio, y es que yo les digo, vean, a veces escuchamos la palabra crédito y nos angustiamos y nos estresamos, y yo sé que da miedo. Les habla una persona que yo tomé un crédito del ICETEX del 70-80% de todo lo de mis estudios de pregrado y los terminé de pagar años después. Y, o sea, mejor dicho, pues no fue hace mucho que terminé de pagar, yo creo que el último cheque, pero lo pagué con un agradecimiento porque las puertas que esto me abrió fueron maravillosas. Hoy en día, y en la página de Devolver Conciencia, búsquenos Facebook, Devolver Conciencia, suscríbanse, síganos. Estábamos compartiendo muchas becas en estas semanas que están hasta el 16, hasta el 27 de diciembre, que abierto el gobierno para personas con impacto de conflicto armado, para personas, para maestros y maestras, para profes de colegio, para que vengan a hacer maestrías. Hay muchas oportunidades y muchos de ellos son con algo que se llama créditos condonables. Es decir, tú estudias y completas sus estudios y no desfalleces y la logras, te ganas el 100% de la beca. Entonces se convierte en una beca, pasa a ser un crédito una beca. Entonces yo todo esto lo menciono porque fíjate que vemos aquí a Rosa contándonos que es posible, o sea, que son cosas que no nos tienen que angustiar ni sacar, ni digamos, eh, convertirse en una barrera para que no lo logremos y no sigamos nuestros sueños. Entonces, quería hacer como esa pequeña anotación. Ahora, Rosa, estamos aquí en esta historia de que te llamó la atención la Universidad Javeriana, pero uno cómo entra a este programa de la Universidad Javeriana, tiene que ser en persona o es híbrido, ¿cómo fue, ya cómo es el proceso, digamos, más mecánico de entrar a esta maestría? Bueno, entonces ese tiempo fue el COVID. Entonces, digamos que ya estaba yo pasé el COVID en mi finca, bueno, es una finca familiar que tenemos, que es pequeñita, pues no es finca, digamos, no es finca. pero, ya digamos, cuando uno la analiza. Es una cosa chiquita, pero digamos que me permitió sobrevivir en el COVID. Entonces, donde hay plátano, bueno, diversos gallinas, patos. Ay, qué hermosura. De pequeña, pero donde se cultiva yuca y eso. Entonces me fui para allá y menos mal que tenía internet, porque uno sabe que hay zonas donde no llega el internet, sobre todo aquí, eso es un problema. Entonces tenía internet y entonces yo había hecho la entrevista, me tocó con la profesora María Camila en ese entonces, hice la entrevista y un poco nerviosa, porque uno siempre tiene nervios para este tipo de cosas, y porque quería acceder a la beca parcial que estaba planteando la universidad. Y además la universidad tenía este centro de estudios afrocolombianos. Y a mí me gusta mucho la investigación, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Y realmente que te viera un centro de estudios, veía como la oportunidad de poder ingresar a él, hacer investigación, etc. Y hice la entrevista. En la entrevista lo que les interesa a ellos es que uno tenga, digamos, una comprensión de lectora, que pueda uno trabajar y escribir bien, unas competencias. Y bueno, entré a la universidad y todo el proceso al principio fue virtual, pero pude llegar e ir a Bogotá a unas clases ya cuando la pandemia, Y porque terminando.
Sí, porque las clases son presenciales. O sea, también creo que La virtualidad tuya fue por la situación, las circunstancias, pero idealmente esta maestría es, digamos, de presencial. Creo que presencial. ahora hay una modalidad sincrónica. No tengo claridad sobre si bien, pero creo que hay una modalidad sincrónica, pero realmente es presencial porque y es en Bogotá. Habían dos formas de hacerla, o lo hacías en Cartagena o lo hacías en Bogotá. Cuando yo escogí Bogotá, pero eso es presencial, entonces pude ir a una clase presencial, creo que una o dos clases presenciales en la universidad. Y ya empezaba ahora la tesis. Entonces en la tesis sí todo fue presencial en la tesis, porque con la tesis el proyecto que yo quise trabajar necesitaba ir a Cali, a diversas bibliotecas, a moverme en los archivos, entonces ya, y menos mal que ya se había ido la pandemia, entonces pude viajar y hacer mi investigación. Bueno, entonces, haciendo, pues, digamos, están estos estudios de la maestría. ¿De qué se trata una maestría en asuntos afrocolombianos, Rosa? ¿Qué estudiaste que, pues, digamos, tú traes tanto bagaje desde el tema de la filosofía, de igualdad Sí. de género, política pública? ¿Qué te aportó esta maestría, cierto, a toda esa historia que ya llevabas contigo? Uy, me aportó tantas cosas. Creo que realmente debía haber hecho esto y lo hice, y menos mal que lo hice porque la comprensión que me dio del asunto no lo tendría. Yo tenía algunas sospechas, pero no la comprensión. Y la maestría me dio esa comprensión, me ayudó a comprender cómo es esto. Entonces uno habla de racismo, de discriminación, pero ¿por qué existe el racismo? ¿Por qué existe la discriminación? Entonces empieza uno a estudiar algo que desconocemos en el país, que es historia de África. Entonces la historia de África te conecta un poco como a eliminar un poco de estereotipos que se tienen sobre África y sobre las personas que llegaron en ese momento como personas esclavizadas en los barcos. Y queda uno como si viviera en un mundo, en este mundo, pero no conociera el mundo. O sea, queda uno como como a ver en qué mundo estaba viviendo yo, como no sabía esto de que África fuese un continente tan diverso, con tantas historias, con tantos pueblos, con un grado de desarrollo impresionante en ese momento. Tenían un comercio transsahariano, había monedas, África Occidental, las personas trabajaban diversos saberes, no podemos conocer, digamos, la ganadería, no, aquí no hubiera habido ganadería, ¿no? Sin el aporte de las personas africanas, la metalurgia, etc. O sea, tantas cosas. Y uno es ignorante en eso. Y yo decía, pero es que yo vivo en este mundo, pero como no sabía esta parte de mi vida, de mi historia que está tan ligada a mi abuelo, a mis ancestros. Y ya a partir de ahí empecé a ver un poco las cosas con más claridad. Y como esto fueron 12 millones y medio de personas que vinieron, ha sido como la migración forzada más grande de la humanidad, y como venían en condiciones horribles. ¿Estos números son a Colombia o a nuestra región Caribe? América, América. Llegaron 12 millones y medio de personas africanas en condiciones de esclavitud. Y como estas personas no eran personas como la asociamos comúnmente, África se la asocia con un país. Todavía en Colombia hay personas que creen que África es un país, siempre hay que hacerle que es un continente, pero Y porque muy grande además, gracias, lleno de muchas culturas, muy, muy, muy diverso. y muy diverso, exacto. Entonces, esa gran diversidad y esa gran riqueza humana, esa gran riqueza en saberes, llegaron con estas personas africanas. Y el aporte fue, mejor dicho, en lo que hoy se conoce como Colombia, en lo que hoy es este país, y en la parte que estaba, digamos, colonizada, en todas esas partes habían personas africanas haciendo oficios, diversos oficios. En Santa Fe de Bogotá
O sea, no podemos pensar ciudades como Cartagena, la construcción de ciudades como Cartagena, si no vemos el aporte de las personas africanas. Entonces, el aporte fue un gran aporte. Lo que hicieron en conocimientos, en saberes, y como estos conocimientos han ido cambiando, pero ahí están, y como ellos también lograron con su creatividad crear otras cosas. Entonces, eso se desconoce y se desconoce en los colegios porque a uno no le enseñan esto en los colegios. No se desconoce y hay mucho desconocimiento de la literatura africana también, incluso de escritores africanos. Aquí nos llega muy poco sobre escritores, o sea, nos llega muy poco. Ya con las relaciones que está estableciendo Francia Márquez, pues ya está un poco más abierto, pero en ese momento en que yo empiezo la maestría, no, yo no ignoraba todo esto. Entonces para mí fue un despertar, creo que fue un despertar. Y sí. Bueno, no, pues es un despertar que también nos ayuda a despertar a los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, me pones a reflexionar cuando está en el colegio, siempre aprendes alguna cosa sobre el tema indígena nativo andino, llamémoslo, pues, o digamos colombiano. Entonces, las tribus indígenas, no sé qué, bueno, hablamos de los españoles, los que llegaron, incluso, ustedes ven un poquito a mí, pues, que a mí me... Entonces, ¿usted dónde es? Porque pues los ojos son claros. Parece que por el bar, mi mamá es de Boyacá, como todos pues más o menos se han conocido, y entonces por allá parece que pasaron algunos alemanes, y entonces y todas esas historias llegan, pero yo conozco muy poco sobre la cultura africana que llegó a Colombia, porque uno se permea una cosa aquí, una cosa allá, y a veces ahora interactuando con muchos de personas como tú en la región nos damos cuenta que a veces ese conocimiento está muy en el Caribe, muy en el Pacífico, pero no ha permeado todo el país, y me llama mucho la atención lo que tú dices, es abrir esos ojos, es llevar esta información también a los currículums, porque es una parte desconocida de nuestros ancestros, nuestras raíces, y hoy en día todos somos colombianos, pero nos traemos detrás muchas historias diferentes. Entonces me lleva esto a preguntarte, una maestría como estas, digamos, ¿qué tanto impacto tiene? ¿Cuántas personas estudian esto? ¿Es un programa que es muy común en Colombia o están muy poquitas universidades? Cuéntanos un poquito sobre tu percepción sobre este tipo de estudios a nivel nacional para poderlos estudiar. Realmente son estudios muy jóvenes. Primero, antes, incluso en la antropología se estudiaba las poblaciones indígenas, pero no se estudiaba las poblaciones africanas que llegaron aquí, y se estudiaba, digamos, la población afrodescendiente, afrocolombiana. Entonces son estudios muy jóvenes a nivel incluso de América Latina, aunque Brasil tiene unos avances impresionantes. Aquí conozco solamente la maestría en estudios afrocolombianos en la Universidad Javeriana como maestría. Sé que hay otra universidad tiene una especialización, pero a nivel de maestría solo creo que lo tiene la Javeriana. Entonces, en mi región, por ejemplo, en donde estoy viviendo ahora, que es en el Magdalena, bueno, nosotros conocemos que la cátedra de estudios afrocolombiana es obligatoria por ley para instituciones, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿cierto? O sea, todos los colegios públicos y privados deberían tener cátedra de estudios afrocolombianos. Okay. Se aplica muy mal porque no hay este conocimiento. Entonces, en las universidades, muy pocas universidades están haciendo énfasis en el tema de la afrocolombianidad o estudiar la afrocolombianidad. La Universidad de Magdalena está haciendo esfuerzos, pero no hay muchas personas especializadas en este campo. O sea, somos muy pocos realmente. Gracias por clarificar eso, porque pues no fue fácil para mí encontrarte. Entonces, sí, yo casi que no tengo, me tocó traer como de un contacto aquí, allá, la cosa. Y esto me llamó la atención porque yo dije, quiero resaltar este programa porque existe y ojalá que no sea difícil encontrar personas como Rosa y que haya muchos más y más programas, más universidades que desean ofrecerlo. Rosa, volviendo a tu maestría, cuéntanos un poco cuánto dura, cuántas materias hay que tomar, cómo hace uno para graduarse, para que le describas este programa a quienes de pronto lleguen a interesarse por él en el futuro.
Bueno, la maestría tiene varios ejes. Hay un eje teórico, un eje en historia, uno de enfoques, porque hay personas, digamos, han habido unos pioneros, han existido unos pioneros que han comenzado los estudios afrocolombianos, y hay una intelectualidad negra y mulata que conoce muy bien el doctor Francisco Flores, porque escribió un libro sobre eso, que también ha hecho aportes a los estudios afrocolombianos. Y digamos, todos esos ejes temáticos confluyen en la maestría de estudios afrocolombianos. Ahora, pienso que es una buena oportunidad para las personas interesadas, porque como son estudios tan jóvenes, hay muchas cosas que hacer. O sea, sí, han existido pioneros, una intelectualidad negra y mulata, pero muy invisibilizada. Entonces, hay que hacer un rescate. Entonces, son pocos los intelectuales que están haciendo ese trabajo. Y creo que incluso en los archivos, nosotros conocemos muchas investigaciones sobre personajes históricos, pero conocemos personajes históricos blancos, Bolívar, etcétera, pero muy poco, digamos, se conoce sobre todas estas personas negras y mulatas que también han contribuido a la nación. Entonces, cuando uno se mete a los archivos históricos, se da cuenta, por ejemplo, que aquí en el Magdalena, en lo que era el Gran Magdalena, en Ciénaga, por ejemplo, cómo había mulatos luchando y peleando al lado de muchas personas que sí se conocen, que sí son visibilizadas, pero a ellos están invisibilizados. Entonces hay mucho trabajo que hacer y hay mucho por construir, mucho por pensar, porque es un campo que está en constante movimiento, porque se alimenta también del activismo. Entonces, digamos que el activismo siempre está presente y de alguna manera incluso los académicos hacen activismos. Entonces, es un campo muy enriquecedor donde se pueden hacer muchísimos aportes. Como es tan joven, entonces necesitamos que más personas se interesen por este campo. Sí, de acuerdo. Y cuéntanos de la duración, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo hiciste para graduarte? ¿Cómo era esa tesis de qué era un libro, era un artículo? Esa tesis, bueno, fueron 2 años de estudio. La tesis se me tomó mucho tiempo, realmente confieso que esa tesis me tomó mucho tiempo, pero una amiga me decía, Rosa, la tesis que no se hace es la que no, la tesis que no se termina es la que no, bueno, algo así, la que no se hace, algo así. Entonces porque fue sobre una parte de la intelectualidad negra y mulata que se conoció como el Club Negro de Colombia en 1943, pero me centré en 2 personajes que hicieron parte de esa intelectualidad negra y mulata, que fueron Manuel Zapata Olivella y Natanael Díaz. Y estos 2 intelectuales negros y mulatos fueron, no, es que Zapata Olivella uno no tiene, o sea, no se estudió en la dimensión que hay que estudiar, es que este señor es impresionante. O sea, todo el aporte que hace Zapata en la filosofía, en la historia, en el activismo, incluso en la antropología. O sea, Zapata se ha estudiado mucho en la literatura, pero hay tantas cosas que hay que hablar de Zapata Olivella. Natanael Díaz, que es muy poco conocido, realmente a mí que me encanta la literatura, conseguir las crónicas que escribía Natanael Díaz, qué bellas. Cómo escribía tan bello, pero también fue un político, estuvo en el activismo, fue en sindicato, fue congresista, amigo de Zapata. Entonces, toda esa intelectualidad estaba pensando el país, estaba haciendo aportes al país, y me centré en 2 categorías, clase y raza, que fueron las 2 categorías que ellos utilizaron para, digamos, ya sea la clase, la raza o las 2 intersecciones, muchas veces las 2 unidas, para analizar, digamos, la problemática no solo de este país, sino del mundo, porque es que ellos estaban conectados con el mundo, estaban conectados con las luchas en Estados Unidos, estaban conectados con Francia. Arnoldo Palacios es que ahorita se están celebrando, digamos, los 100 años, ¿cierto? Del natalicio de Arnoldo. Arnoldo es un personaje impresionante, pero no conocemos mucho de estos personajes que vivieron en Francia, que fueron amigos de Sédar Senghor, que fueron amigos de Aimé Césaire, que fueron amigos de Fran Fanon. Imagínense que Arnoldo tuvo el libro de Condenados de la Tierra en sus manos antes
que se publicara. Increíble esas historias, o sea, ¿qué desconocimiento hay? Entonces, esa fue mi tesis, entonces yo me emocioné mucho, entonces me fui a los así como te lo estoy contando emocionada, entonces me fui a los archivos, leí muchísimo, el libro del doctor Flores aportó muchísimos elementos porque es un compendio impresionante, creo que es un libro muy completo, entonces, es que este tema me gusta mucho y me apasiona, y sobre todo porque hay muchas más cosas que contar, y pues se necesitan más manos. Esperamos que de aquí, de esta conversación tuya y mía, y que la promovamos por todas las regiones, aparezcan muchas más manos y más mentes que quieran estudiar esos programas. Y sobre todo porque, por ejemplo, aquí que tuvimos la fortuna de tener al doctor Francisco Flores como uno de nuestros primeros invitados en el programa, él hizo su doctorado en historia en los Estados Unidos con una beca Fulbright, que yo también pues compartimos la misma beca, digamos, pero él hizo un doctorado. Fíjense que hacer estudios afrocolombianos o estudios de historia afrocolombiana, literatura, no necesariamente se limitan a que se puedan hacer en Colombia. También puedes ir al exterior a encontrarte con estudiosos y no necesariamente lo que yo aprendí mucho con la conversación con él es que te encuentras con personas expertísimas en temas de historia afro generales, afro latinoamericanas, y de ahí puedes traer muchos aprendizajes para aplicar a Colombia. Entonces, digamos que hay muchas oportunidades para hacerlo, más de las que pensamos, pero ojalá hubieran más, sin duda, sin duda. Rosa, es fascinante escucharte, o sea, la pasión con la que hablas de este tema, de la educación, de los temas afro, de igualdad, de equidad de género, o sea, emociona escucharte. Me gustaría preguntarte un par de temas y es, ¿qué tanto tú ves que hoy en día, digamos, se están abriendo las puertas para que más de estas actividades se desarrollen? Yo quiero que nos cuentes sobre, tú has escrito libros, ¿qué tan fácil es entrar a escribir libros sobre este tema, escribir poesía? ¿Es un camino posible? Cuéntanos sobre eso, por favor. Pues yo no viviría sin la poesía realmente. O sea, si hay algo que me mantiene viva es la poesía y escribir. Si no, no existe, no tendría motivo para vivir. Pero, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, escribo desde chiquita, como te conté, y me he enfocado mucho en hacer entrevistas también y crónicas de personajes afrocolombianos que han trabajado o trabajan por la población afrocolombiana y que han pensado o han hecho contribuciones en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, he tenido la oportunidad siempre de que siempre veo a alguien que, ay, voy para allá, entonces aunque no esté, voy, corro y me voy. Por ejemplo, le hice una entrevista a Paito, que es el último gaitero negro que hay que queda de una gran generación de gaiteros. Entonces me fui a Islas de Rosario, porque ahora viven Islas de Rosario, entonces me fui, de hecho, lo convencí para que me diera esta entrevista. Entonces hago como eso, con una gran pasión y gran corazón. También escribo ensayos, hago investigación, me encanta la investigación en estudios afro. El certificado en estudios afro latinoamericanos me ayudó un poco dándome, digamos, también otro espectro. Entonces pude estudiar la revolución haitiana. Con ese ensayo me gané, digamos, un reconocimiento del afro latinoamericano, del Instituto de Harvard de Estudios Afro-Latinoamericanos, y pude viajar a Brasil a exponer mi trabajo, que fue reconocido por ellos. Entonces, que fue sobre la revolución haitiana, que tiene mucho que ver con nosotros también, pero que no se conoce, digamos, realmente lo conectados que estamos. Y eso me ha abierto más puertas en la academia, pero también me gusta estar muy hecho en contacto con la gente, entonces con la poesía hago este contacto, y la escritura yo digo que escribir es fácil si uno escribe todos los días. Llega un momento en que se hace muy, muy fácil. Regular, como un hábito regular para ti.
Sí, sí, es un hábito y lo haces todos los días. Y había una novela de literatura que decía que hay que escribir, así sea cosas que uno cree que son, que no son relevantes. Entonces, Alice Munro es un Nobel que escribía sobre la cotidianidad de las personas, de su pueblo, de su región, y se ganó el Nobel. Entonces, lo que hay es que escribir. Entonces, tengamos aquí una Nobel de literatura. Me podría estar desmayando del honor y el orgullo. Así que espero que por favor no es de escribir y sientas que realmente nos sentimos tan orgullosos y orgullosas de ti y de personas que como tú siguen sus sueños gracias a la educación, pero que además no ven la educación como un paso para ganar dinero, como un paso no solo para, no solo para eso, sino para aportarle, ¿no? A ti misma, a tu familia, a la comunidad, a la sociedad. Hoy en día te dedicas a ser profesora. ¿A qué haces? ¿Qué enseñas? ¿Cómo llegaste, digamos, a este mundo de la enseñanza y qué pasos siguientes vienen para ti? Por la universidad. A la universidad llegué de casualidad, realmente, porque me invitaron a dar una conferencia. Entonces me dijeron, ay, necesitamos una persona de tu perfil. Me acuerdo que la conferencia era sobre estudios afrocolombianos, que como es un campo tan joven, muy pocas personas saben. Entonces me invitaron a dar esa conferencia y eso, la universidad, no, necesitamos una persona como tú. Entonces me contrataron para ser docente. Pero la docencia es muy bonita porque logra uno profundizar más sobre lo que uno ha estudiado. Entonces, no se para de estudiar incluso en la docencia, porque en la docencia profundizas más, incluso de tanto conversarlo, tanto hablarlo, uno lo hace tan natural. Y creo que me ha ido bien porque mis estudiantes creo que me escribieron una carta para que me volvieran a contratar. entonces, y también me gusta mucho compartir esto y que digamos que el campo crezca más, que hayan personas más interesadas en estudiar esto, porque es necesario. Es necesario porque eso es la otra historia que nos ha contado, que es importante hacer el reconocimiento a las personas africanas que llegaron aquí, a las personas afrocolombianas que han trabajado por este país y que también hay que luchar, seguir luchando contra la discriminación y el racismo, y esa es una forma también de hacerlo en la academia. Entonces, a mí lo que quiero es que mis estudiantes se apasionen de este campo y que también se especialicen en él, que hay muchas oportunidades. Yo te escucho y me apasiono yo misma, me emociono escucharte. Bueno, pero ¿y qué viene para ti? ¿Piensas que la educación, bueno, ya estudié lo que tuve que estudiar o hay algunos sueños por ahí pendientes en el futuro? Pues quiero hacer el doctorado, estoy pensando en el doctorado, ya estoy en modo doctorado. También una amiga me invitó a dar unas clases en una universidad en Sudáfrica, entonces creo que me voy a ir el otro año, mitad de año, a dar esas clases y ahora empieza el otro proceso, que es el que ustedes hicieron para estudiar en Estados Unidos. Entonces voy a hacer muchas postulaciones y quiero hacer el doctorado y prepararme más para regresar y seguir trabajando en esto. ¿Y en qué tema te gusta el doctorado? En estudios afro-latinoamericanos, afrocolombianos. Es seguir desarrollándome en este campo. Ese es tu campo, maravilloso. Pues eso suena fantástico. Bueno, una curiosidad técnica, ¿vas a dictar clases en Sudáfrica? ¿En qué idioma los vas a dictar? Bueno, hasta ahora es en español porque son clases en español. Es un profesor que se va de vacaciones, entonces son 4 meses que voy a estar allá en la Universidad de Cape Town y quiero aprovechar también para conocer un poco de la literatura de Sudáfrica y ver también qué se puede traer acá, que no se conoce mucho de esa literatura tampoco. También quiero ir a Senegal, quiero ir a Dakar, a la puerta. O sea, tengo muchos planes ahí que quiero lograr y que ojalá se logren, porque quisiera ir a Senegal, Dakar, a la puerta del no retorno, que queda en el puerto de Gorée, que eran las personas que llegaban a ese puerto ya no podían regresar a su lugar. Entonces, quiero hacer muchas cosas, quiero ir a donde Mandela, a la casa de Mandela. Ay, qué lindo. Maravilloso. Yo, pues bueno, tanto que quisiera decirte, primero decirte que estoy muy agradecida que haya personas como tú, primero que todo, en este país tan maravilloso, que se apasionan por la educación en temas como tú lo llamas jóvenes,
yo creo que no son temas tan jóvenes, sino a los que no les hemos dado la suficiente importancia en la academia, pero que han estado aquí con nosotros a nuestro lado por siglos y que merecen todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento, no solamente las personas que llegaron, sino todo ese bagaje cultural, étnico, incluso alimenticio, todo lo que musical que hoy tenemos. O sea, yo pues la más apasionada por la música, yo escucho una canción de Joe Arroyo y me llena el corazón y me siento más colombiana que la nadie más en el mundo. Y todo esto no hubiera sido posible si no fuera porque tuvimos esas raíces africanas que nos llenan de alegría y de amor, de pasión por Colombia. Entonces, gracias por estar aquí en este programa, pero también digamos, inspirar a más, a que lo lleguen a lograr. Te deseo de verdad lo mejor en esa búsqueda del doctorado. Es un tema que es un reto. Por ahí te puedes ver de nuestros programas de personas que han cursado doctorados en los Estados Unidos, en nuestro programa de YouTube, que realmente los invito a ver, porque pues yo no estoy esperando ser Kim Kardashian y tener cientos de miles de seguidores, porque sé que el tema del doctorado no le suena a todo el mundo, pero el que les suene, le interese, qué bonito que pueda ver cómo fue esa experiencia de personas que llegaron a otro país, un doctorado, qué retos se enfrentaron. Hablamos de tantas cosas interesantes allí y los contactos están para que ustedes también aprendan de esas personas si quieren contactarlas, siempre con el mayor amor para ayudarlos a guiar, a llegar a cumplir esos sueños. Quiero hacerte una última pregunta, Rosa, y es que hacemos mucho en nuestros programas, y es, estabas sentada en el colegio, de pronto en tus primeros semestres universitarios, y has llegado a cubrir, digamos, a alcanzar tantos sueños, a cumplir tantas metas. ¿Qué te hubieras gustado escuchar en ese momento que estabas allí? Estabas allí en ese punto de tu vida que de pronto sería valioso compartir con la audiencia. Pues que hagan lo que les apasiona. No, realmente, si uno hace lo que le apasiona, él le mete todo el entusiasmo, toda la dedicación del mundo. Porque a veces uno dice, no, es que mejor me pongo a estudiar otra carrera, que me dé dinero o que me dé otras satisfacciones materiales. Pero cuando usted hace lo que le apasiona, le mete el hombro a eso día y noche, usted también logra escalar ciertos peldaños que no hubiera podido escalar si no le mete esa pasión. De acuerdo, eso es una... Rosa, ¿será que soy muy abusiva y te pido que nos compartas un pedacito de tu poesía para cerrar este episodio tan lindo? No, pues sí, claro que sí. Voy a compartirles un poema que se titula Abuela. Puede ser ese. A ver, aquí. Yo me lo sé, pero no, si se me olvidó un pedacito, voy a tenerlo aquí. Un momentico. Es dedicado a mi bisabuela Josefina, que fue una mujer luchadora, fue esclavizada y fue peleadora. Entonces, abuela, a ti también te dieron un golpe en la cabeza y no te derribaron. Ya te imagino, abuela, escuchando la voz de la manigua, viendo escampar su espíritu de lluvia, salvándote en la monstruosidad de su aliento en una noche sin horas. No te derribaron, abuela, en las plantaciones o en la caldeada oscuridad de la mina. Ni siquiera, abuela, cuando te los arrebataron, sí, los niños con hambre de luna, ni con el peso de su Dios o el garrote de su ley. Abuela, tú guardabas en el canto el regreso ya perdido y en tus cabellos madrugaba la promesa de un nuevo día. Ellos no la veían venir. Estaban distraídos con la buena negra, confiados en el sello como mácula en el apellido, Espriella, López, Mina, de generación en generación. Pero tú sabías que llevaba invisible la jaula, así que no te derribaron. Y yo sigo aquí luchando con los que viven en la noche de ayer. Y no, abuela, no me van a derribar. Rosa, pues bueno, no, aquí pues que me erizas, me llenas el corazón de alegría. Yo pues, como te digo, tuve que ir a buscarte, pero te encontré.
y aquí estás y estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho, de lo que sigues haciendo y espero que vuelvas a este programa y un día vengas acá y nos cuentes qué es hacer un doctorado en estudios afrocolombianos, afro-latinoamericanos y compartamos esa maravillosa experiencia con más, que sepamos de ese viaje a Sudáfrica y que de pronto, como le pasó por ahí a un par de nuestros invitados, dicen, yo solamente voy por unos meses y luego ya nunca volvieron porque se quedaron ya emocionados estudiando unos años. En fin, uno nunca sabe qué le trae la vida, ¿sabes? Y a ti parece que la suerte te persigue, llegas a un lado, ay, sí, necesitamos una profesora, ya. Pero la suerte no es solo suerte, es esa carisma que tienes, esa pasión por lo que haces. Y creo que realmente es la lección más grande que me da de conocerte, de entrevistarte, de tener el orgullo de tenerte acá, porque yo soy firmemente creyente en que cuando dejamos de lado esos sueños educativos de lo que realmente queremos hacer, crecemos con muchas frustraciones y tristezas y desolación en nuestro corazón y en nuestra alma. Simplemente seguir la carrera que todo el mundo sigue o la vida que los demás hacen porque se ve la más fácil, realmente al final del día no lo es. Así que atrévanse a seguir sus sueños. Como dice uno de mis compañeros, Francisco Quintero, que lo ven mucho aquí también en el programa, atrévanse a soñar porque hay muchos caminos por recorrer. Rosa, espero que recorras muchos más. Bienvenida siempre por aquí a nuestro programa y bueno, te dejo para que te despides de la audiencia. Ay, Carolina, mil gracias por invitarme. Este diálogo ha sido muy bonito y pues me he sentido muy a gusto. Y si se puede, todos podemos, metámosles nuestra berraquera, nuestra ancestralidad a esto y vamos para adelante. Claro que sí. Bueno, felices fiestas para todos y nos vemos en enero. Vamos a ver a quién me toca ir a perseguir para que nos cuente sobre otros estudios colombianos y colombianas, cuente otra experiencia de estudios en el país o en el exterior. Un abrazo, chao. Carolina, mil gracias. Un abrazo para todos. Chao.